Hola, hoy vamos a meternos de lleno en este análisis para entender cómo las mismas herramientas que se suponía iban a preservar el legado de un presidente terminaron destruyéndolo por completo. O sea, es el mayor escándalo político del siglo XX. Es una historia fascinante, de verdad. Hablamos de poder, de paranoia y de una red de mentiras que, literalmente, cambió para siempre la política estadounidense. Vamos a desentrañar el caso Watergate, repasando los datos clave y los momentos precisos que provocaron la única renuncia presidencial en la historia de Estados Unidos. Para ponernos en contexto, empecemos con este número, 18 y medio. ¿Qué significa? Bueno, son los misteriosos 18 minutos y medio de audio que faltan en una grabación presidencial clave. Este hueco, este silencio en la cinta, se convirtió en el centro de un encubrimiento gigantesco y súper desesperado. Y ojo, no fue un simple error técnico, para nada. Fue el símbolo de una conspiración que llegaba hasta lo más alto del gobierno. Piensen en eso, es increíble cómo un pedacito de cinta en blanco pudo desatar semejante crisis constitucional. Y esto nos lleva a una situación súper irónica. Fíjense en la famosísima frase de Richard Nixon a la defensiva. No soy un ladrón. La soltó en noviembre de 1973, frente a un montón de periodistas nada menos que en un resort de Disney, mientras todo se estaba derrumbando a su alrededor. Es uno de esos momentos que se te quedan grabados, un líder tratando de aparentar total inocencia cuando la evidencia apuntaba exactamente a lo contrario. Bien, pasemos a la primera parte, el allanamiento a Watergate. Resulta que toda esta monumental crisis empezó con lo que al principio quisieron vender como un intento de robo de tercera categoría. El 17 de junio de 1972, la policía agarra con las manos en la masa a 5 hombres en el complejo Watergate, que era la sede del Partido Demócrata. Pero, no eran ladronzuelos comunes. Llevaban tubos de bálsamo labial con micrófonos ocultos, equipos de radio y, lo peor de todo, libretas de direcciones que los vinculaban directamente con la Casa Blanca y con el Comité para la Reelección del Presidente. Ahí mismo, en la escena del crimen, ya estaban plantadas las semillas de la conspiración. A partir de ese momento, el FBI empieza a tirar del hilo y encuentra un rastro de dinero que era innegable. Hablamos de la plata que financiaba a estos intrusos. Encontraron un cheque de $25,000 que originalmente era una donación para la campaña de Nixon. Este cheque fue endosado por Hugh Sloan, el tesorero del comité, y adivinen qué, terminó depositado en una cuenta de banco en Miami a nombre de uno de los ladrones, Bernard Barker. Seguir la ruta del dinero fue, sin duda, la clave que convirtió un simple robo en un escándalo nacional. Ahora vamos a la parte 2, las cintas secretas presidenciales. Fíjense en esto. En 1971, el propio Nixon mandó a instalar este sistema para dejar un registro perfecto de su presidencia en la historia, sin tener idea de que esto mismo sellaría su destino. El servicio secreto escondió unas grabadoras de carrete abierto Sony que eran súper sensibles. Se activaban con el sonido y usaban una cinta muy fina que corría lentísimo, logrando capturar más de 3,000 horas de audio en la oficina oval y otras salas. Estas máquinas funcionaban ahí, en silencio, y terminaron documentando inadvertidamente una conspiración criminal en tiempo real, todos los días. Y si miramos la línea de tiempo, el mes de julio de 1973 cambió el juego por completo. Alexander Butterfield, un asesor de la Casa Blanca, confirmó la existencia de estas cintas en privado y luego el 16 de julio lo soltó públicamente en una audiencia del Senado por televisión. Fue una verdadera bomba. Esta confesión sacudió a todo el comité y le dio un giro total a la investigación. De repente, ya no era cuestión de tu palabra contra la mía. La evidencia irrefutable existía en esas cintas y arrancó la carrera legal para conseguirlas. Llegamos a la parte 3, la masacre y la brecha. Claro, a medida que llovían las citaciones legales exigiendo las cintas, Nixon intentaba escudarse en el famoso privilegio ejecutivo, hasta que todo explotó. Esto se conoce como la masacre del sábado por la noche. El 20 de octubre de 1973, Nixon le ordena a su fiscal general que despida a Archibald Cox, el fiscal especial que no paraba de pedir las cintas. El fiscal general dice, no me presto para esto, y renuncia. Su segundo al mando hace exactamente lo mismo. Tuvo que ser el tercero en la línea quien finalmente cumpliera la orden. Usar el poder presidencial para decapitar a tu propio equipo de investigación causó una crisis constitucional tremenda y la indignación general del público. Y el encubrimiento llegó a niveles de absoluta absurdidad. Cuando por fin se ven obligados a entregar algunas grabaciones, sorpresa, aparece la famosa brecha de 18 minutos y medio. Para justificar esto y mantener la postura de negación del presidente, su secretaria inventó lo que llamaron el estiramiento de Rosemary. Básicamente, hizo una contorsión físicamente improbable frente a las cámaras para intentar demostrar que había borrado la cinta por accidente mientras contestaba el teléfono y pisaba un pedal. Por supuesto, un panel de expertos comprobó después que el borrado fue manual y hecho en múltiples segmentos. Era imposible.
Sigamos con la parte 4, la evidencia irrefutable. Después de que un fallo unánime de la Corte Suprema obligara a la Casa Blanca a entregar la cinta sin editar y dejara a Nixon sin defensas, bueno, los investigadores encontraron una mina de oro. Entre todo ese material, había una grabación crítica del 23 de junio de 1972, apenas unos días después del allanamiento. En esa cinta, el jefe de gabinete H.R. Haldeman propone explícitamente usar a la CIA para frenar la investigación del FBI. La idea era hacer que la CIA le dijera al FBI, bajo la excusa de la seguridad nacional, algo así como, no se metan en esto, es un asunto nuestro. Y la respuesta del presidente fue lo que lo condenó definitivamente. Nixon aprueba el plan en el acto diciendo, los llamas, buen trato, juega duro, así es como se hace. Esta fue la archiconocida cinta de la pistola humeante. Fue la prueba irrefutable de que estuvo involucrado directamente en la obstrucción de la justicia desde los primeros días del escándalo. Con esto quedó clarísimo que se le había mentido a la nación durante más de 2 años. Por último, parte 5. El impacto y el legado de todo esto. Con un juicio político prácticamente en la puerta de la Cámara de Representantes y una condena más que segura en el Senado, Richard Nixon tomó una decisión sin precedentes el 9 de agosto de 1974, renunció a la presidencia. Pero ojo, la ola expansiva fue mucho más allá del presidente. Pongan atención a este número, 48. El escándalo dejó a 69 funcionarios acusados formalmente y 48 de ellos terminaron condenados y en la cárcel. Eso nos da una perspectiva brutal de lo profundamente arraigada que estaba la corrupción en esa administración. Y sí, el círculo más íntimo y de mayor confianza de Nixon pagó muy caro. Hablamos de su fiscal general, su jefe de gabinete y sus asesores principales. Hombres que ocupaban los puestos más altos del poder terminaron tras las rejas por conspiración, obstrucción y perjurio. Literalmente descabezaron a la cúpula del poder ejecutivo. Una caída en desgracia histórica. Para cerrar este análisis, creo que vale la pena hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo es que esa búsqueda implacable de control total se termina convirtiendo, al final, en el arma que destruye tu propio poder? Esa ambición desmedida por lograr un registro histórico perfecto terminó alterando permanentemente la confianza de todo el mundo en las instituciones. Incluso nos dejó el famoso sufijo Gate para nombrar cualquier escándalo. Es un recordatorio fascinante y muy aleccionador sobre la transparencia y los límites del poder. Una lección que nos sigue haciendo muchísimo eco hasta el día de hoy.